Buenas amigos, nos encontramos en este canal de YouTube Strongman Tarraco y bueno, trataremos hoy un tema que bueno, a algunos ya nos empieza a tocar de cerca y por lo tanto, ante las muchas dudas que hay en este aspecto, intentaremos pues arrojar como siempre un poquito de luz entre nuestra opinión personal y lo que nos dice la ciencia. Es el tema de la bajada de rendimiento con los años, es decir, empieza a preocupar que a según qué edad pues no puedas tener el rendimiento que tenías en épocas que eras más joven. La buena noticia para los amantes de nuestros deportes es que tanto el culturismo como los deportes de fuerza son deportes bastante longevos. Es decir, podemos encontrar ejemplos en nuestros deportes de gente que es competitiva a alto nivel mundial con edades muy avanzadas. En culturismo podríamos nombrar a Dexter Jackson, actualmente tiene 48-49 años, es decir, cerca de los 50, y sigue teniendo un rendimiento que prácticamente está en la mejor forma de su vida, ganando títulos y siendo una amenaza para Phil Heath y para Kai Greene. Por poner un ejemplo, Kai Greene, por ejemplo, tiene más de 40 años. Es decir, y en España, Óscar Marín, Chisco Serra, hay muchísimos, Marcos Chacón, hay muchísimos culturistas que pasados los 40 están en las mejores formas de su vida. Por lo tanto, en el tema del mundo estético, como es el culturismo y todas sus ramas estéticas, es un deporte bastante longevo. Son muchos los que han llegado a ganar títulos pasados los 40 o la treintena muy avanzada, etcétera, etcétera. Y no solo eso, sino que han conseguido su mejor forma en esa época. Por lo tanto, esa es una buena noticia. A nivel de fuerza, lo mismo. A nivel de fuerza podemos poner de ejemplos, por ejemplo, a Mark Félix, que el año pasado estuvo en la final de lo más fuerte del mundo de Strongman con 49 años. Creo que ha hecho 50 y está en una forma descomunal, haciendo récords de peso muerto en una forma bestial. Tenemos a Nick Bess, que con 46-47 años estuvo a punto de entrar en la final. Y el mismo Sabikas ya ha cumplido y pasado los 40 y sigue estando aparentemente, si no en la mejor forma de su vida, muy cerca, porque sigue haciendo récords de cilindro y sigue estando muy en la brecha. En el mundo del power aún más. Porque a diferencia del Strongman, que necesita cierta explosividad, velocidad, cualidades que se pierden antes, el powerlifting, al ser estático, es más fácil mantener la forma durante muchos años. La halterofilia, por ejemplo, es mucho más difícil, porque como son movimientos muchísimo más explosivos, ya pasados los 30 se empieza a complicar la cosa. Pero bueno, dentro de los deportes de fuerza y de estética, como hemos dicho, somos unos privilegiados, porque hay muchos otros deportes que en el tenis prácticamente, salvo Federer, que no necesita correr, en el tenis un tío pasado a la treintena prácticamente está acabadísimo. En el básquet, pocos encontraremos, quizás en la NBA Kevin Garnett, que tiene 40 y sigue jugando, pero bueno, se parece poco al que jugaba en Minnesota o al que ganó el anillo con los Boston actualmente. Hay pocos jugadores, Bryant con 37 no era ni una sombra de lo que había sido y por lo tanto ha tenido que retirarse directamente. A nivel de fútbol, prácticamente menos Maldini, Paolo Maldini, que jugó hasta los 41 relativamente en forma, no hay casos de gente tan longeva. Por lo tanto, la buena noticia es que los nuestros, dentro de los deportes que hay, son de los más longevos. Hay otros que directamente, la natación y el atletismo también. Es decir, un velocista, los fondistas sí que tienen más recorrido, pero un velocista, la mayoría tiene una carrera corta, porque se necesita mucha explosividad, mucha velocidad, evidentemente, ya que es un velocista, y entonces, claro, eso es lo que antes se pierde. Por lo tanto, dentro de la noticia de que la edad pasa para todos y que lamentablemente no se puede rendir igual avanzada una edad que a otra, sí que es una buena noticia que en nuestros deportes hay muchos ejemplos de gente muy competitiva cerca de los 50, lo cual es una edad que me parece bastante respetable, porque evidentemente el ser humano evoluciona cada vez
eres más joven, en la Edad Media un tío con 40 años era un anciano. Ahora eso, la esperanza de vida se alarga y evidentemente la forma física, que ha pasado a ser una cultura de vida para mucha gente, hace que la gente llegue mucho más mayor a mucho más en forma, pero claro, el deporte competitivo ya es otra historia. Dicho esta introducción, existe una bajada lógica con los años, porque evidentemente he sido ventajista y he puesto ejemplos de fenómenos. Dexter Jackson es un fenómeno, Mark Felix es un fenómeno y Sabikas es un fenómeno, pero lo que me quiero referir es que no encontraremos esos ejemplos de fenómenos en otros deportes. Como he nombrado, aparte de Federer, que no necesita correr porque juega con la muñeca, pues en tenis, la mayoría de tenistas, no me diréis un tenista que prácticamente pasada la treintena haya ganado Grand Slams. Es que no, prácticamente Agassi, quizás que me venga a la cabeza, y en tema básquet muy difícil también. Hay jugadores que ha jugado, Robert Parrish jugó hasta bastante avanzada edad, pero rendimiento bueno. En fútbol recuerdo a Maldini de central ahí metido en el Milan, pero claro, en deportes de equipo es un pelín distinto, porque puedes cubrirte esa falta de físico con experiencia, con colocación, con otras virtudes que te han dado los años. En el tema de fuerza, el peso muerto, la experiencia te sirve de poco, te sirve para saber cómo entrenar y para muchas otras cosas, y para haber acumulado lesiones, pero no te sirve para ti. El peso muerto es fuerza, no te va a servir la experiencia para suplir una ausencia de fuerza. Por lo tanto, es diferente a deportes de equipo. Pero para mí hay tres claves que son básicas en lo que es la bajada del rendimiento con los años, y creo que en ellas podríamos encontrar el kit de la cuestión de la persona que tendrá una carrera longeva siendo competitivo al que no la tendrá. Y el primero es la mente. La mente para mucha gente es un número, pero para muchos otros no lo es. Y hay barreras que son psicológicas, como puede ser los 30, como puede ser los 40, los 45, cada uno tiene sus barreras. Y llega un momento que, así como hablábamos del sobreentrenamiento y decíamos, a ver, tú te puedes sobreentrenar, te sientes cansado, se puede llegar a cierto, si no estás alimentado y descansado suficientemente, pero no nos sobreentrenemos antes de hora, porque hay gente que le dan el entreno, esto me sobreentreno. Sí. Si tu mente cree que te vas a sobreentrenar y que las consecuencias van a ser falta de sueño, falta de apetito y falta de deseo sexual, tranquilo que ninguna de las tres te va a faltar. Porque si tu mente quiere, vas a dormir mal, no vas a tener ganas de sexo y no vas a tener hambre. Por lo tanto, la mente es muy importante. Si nosotros tratamos la mente como un número, perfecto. Es un número que indica que van pasando los años y es mejor cumplirlos que no cumplirlos. Pero hay gente que lo trata de otra forma y que se presiona, se agobia y ya cree. Yo he visto mucha gente soltar la barra, hostia, la edad, es que ya me hago viejo, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Le estás pegando tal taladro a la mente que al final sí que vas a tener una bajada de rendimiento, pero más por la cabeza que por el cuerpo. Lo que tiene que hacer con la edad es aprender a seleccionar los entrenos, aprender a que la experiencia te diga qué puedes y qué no puedes hacer, y qué te funciona mejor y qué te funciona peor, pero no para un machaqueo constante. El gran Manuel Balbuena, en paz descanse y gloria esté, con más de 70 años tenía un físico digno de un tío de 20 y pico hubiera querido, o de 30. Pero si tú, los que le tuvimos la suerte de conocerle, y tú le veías, es que parecía que tuviera 20 y pico de años. No paraba de moverse, era árbitro en Strongman y venía, y cómo estás, y salía, y pa' aquí, y tú cómo estás, y el otro era el más activo de todos, y era el de mayor edad. Es decir, su actitud mental ante su edad no se correspondían. La edad te hubiera dicho que era un número, pero él estaba de puta madre. Y su actitud lo denotaba. Ese hombre no era un anciano, no era un hombre mayor, era un tío como los demás, más activo que los demás. Por lo tanto, su mente hacía que su cuerpo hubiera hecho un pacto con el diablo y tuviera un aspecto más propio de un tío de 30 que de un tío de más de 70. Por lo tanto, la actitud mental es básica para tener una carrera más longeva. ¿De acuerdo? La segunda, lesiones.
El problema de tener X edad es que llevas X años entrenando. Y eso es un problema. Porque, por ejemplo, en el caso que decíamos del gran Manuel Balbuena, los que conocíamos su historia, él a los 40 y pico es una persona sedentaria, cerca de la obesidad y con colesterol y hecho una mierda. Le hace un análisis el doctor y dice: usted deja de beber, de fumar, tal y tal, y pasa nueva vida, o esto se acaba. ¿Y qué pasa? Que el tío con 50 años no tiene el desgaste físico que ha tenido una persona que lleva entrenando desde los 20. De ahí la ventaja que tenía Manuel respecto al tema de las lesiones. ¿Por qué? Porque no llevaba ese desgaste de tantos años. Es ciertamente complicado llegar a los 40, 45, que es una edad que ya empiezas a notar. Mi amigo Julio Jiménez dice: a los 40 es cuando noté el hachazo de los años, que la recuperación en todo. Claro, en ese momento llegas y cuando tú quieres apretar, hay muchas molestias que no te dejan apretar. Porque esas articulaciones y ese cuerpo es el mismo que apretabas a los 20, a los 25, a los 30, a los 35, etc. Por lo tanto, llegar libre de lesiones al máximo posible sería otra clave para tener una carrera longeva. Porque si las lesiones se ponen de culo, no hay tu tía. Si cuando vas a tirar banca ha habido roturas de pecho, ha habido problemas en el codo y no te deja, con la edad se agudiza. Si vamos a tirar peso muerto, la cadera, la vértebra, no sé qué. Claro, si llegas tocado a nivel de lesiones, es difícil tener una carrera longeva, porque mentalmente eso afecta directamente a la primera. Que es que mentalmente te va hundiendo y al final llega un momento que te has hecho polvo y lo acabas dejando, o acabas ya bajando deliberadamente el rendimiento. Y eso es lo que no queremos. Por lo tanto, el punto número 2, la clave número 2 para mí sería llegar lo más libre de lesiones posible a cierta edad. ¿Y eso cómo se consigue? Con técnica buena, con entrenamiento inteligente y cuidando también el cuerpo. Ya os he dicho siempre que un fisio de cuando en cuando, masajes de cuando en cuando, alguien que te alinee la columna, algún osteópata, eso es necesario. Luego, evidentemente, técnica impoluta y luego intentar hacer un entrenamiento inteligente. Sobre todo a más avanzada la edad. Hay que machacarse, eso siempre, pero encontrando los límites que cada vez son más cercanos con la edad. Pero sin dejar que la mente influya en eso, sino que lo diga el cuerpo. No es la mente la que puede decir las series de sentadilla que podemos aguantar. Es el cuerpo el que dice: pues vamos a ser más analíticos aquí, y tu experiencia. Ahora aquí sí puedo tirar, aquí puedo apretar, aquí no. Aquí ya me noto yo que sí. Y eso es muy importante para llegar libre de lesiones. Y el tercer factor, que creo que es el factor clave, es la recuperación. Es decir, no es un problema muchas veces la edad de rendimiento a corto plazo, sino de recuperación a posteriori. Es decir, yo sí he notado que estoy más fuerte que nunca, pero que ya no puedo hacer quizás 3-4 entrenos semanales del mismo grupo. Porque a partir del tercero o el cuarto a tope, noto que me resiento, que noto que mi musculatura no acaba de recuperarse. Pero lo noto mi musculatura, no mi cabeza. Mi cabeza va a hacer 4 entrenos si hace falta. Pero tengo que ir escuchando la musculatura, porque la recuperación es la base. Si no recuperamos de las cargas, no supercompensaremos el trabajo y mejoraremos a posteriori. Y ese es uno de los puntos que también hablaba con mi amigo Julio Jiménez, que él, lo que había notado a los 40 era el hachazo de la recuperación. Sigo estando muy fuerte, puedo mover muchos kilos, pero no tantas veces semanales como hacía antes. Por lo tanto, ante eso, más entrenamiento inteligente, más entrenamiento analítico y más sacar provecho. En vez de hacer 40 series que a veces las haces porque quieres satisfacer ese machaqueo que los pura sangre tenemos, pero a veces hay que decir, bueno, pues en vez de hacer 40, haré 10 más cargado.
No hablo de bajar trabajo, hablo de simplificarlo, de ser más analíticos, de aislar un poquito más el trabajo e intentar favorecer la recuperación al cuerpo. Y por lo tanto, hay que comer mejor y descansar más. Ya no vale, yo también noto cuando miro los partidos de las finales de la NBA de 3 a 6 de la mañana. Luego en el entreno matinal y el de la tarde, si no me echo una buena siesta, pues lo noto. Probablemente a los 20 no lo hubiera notado. Pero eso, la recuperación con los años es más lenta. Y eso es lo que tenemos que mirar, de profundizar en los factores que nos favorecen la recuperación, tanto a nivel de entrenamiento como a nivel de recuperación a posteriori. Ir más al fisio, dormir más, estar más tranquilo, que es muy importante, estar relajado, leer, recuperar el cuerpo. Porque creo que se puede optimizar muchísimo la recuperación. Yo, si intento optimizar eso, entreno muchísimo mejor y puedo meter una frecuencia como a los 20. Si ya me descantillo con tonterías, que si la NBA, que si no sé qué, tonterías, pero también hay que vivir, me gusta mirarla, y lo hacen en Estados Unidos, pues no hay más remedio. Ya me gustaría que fuera a las 11 de la mañana y lo pudiera ver aquí tranquilo en el sofá y dormir mis 9 horas, pero luego lo intento compensar con una siesta, etcétera, etcétera, y es algo puntual. Por lo tanto, hay que optimizar la recuperación. ¿De acuerdo? Entonces, claro, la conclusión del vídeo es que la bajada de rendimiento con los años existe, es palpable, pero podemos hacer mucho para minimizarla. Gran noticia es que nuestros deportes, como hemos dicho, pueden ser muy longevos, y hay muchos ejemplos de ello, de gente que tira muchísimo en edades muy avanzadas. Y para mí, 3 claves: la mente, que la mente trate a nuestra edad como un número, no como una limitación de antemano de nada. Las lesiones, intentar entrenar inteligente, intentar entrenar con técnica impoluta para mantenernos alejados de las lesiones, porque si no, esas lesiones nos afectarán a la mente y bajaremos rendimiento. Y luego la recuperación. No es tanto con la edad un problema de falta de fuerza, de rendimiento puro, sino de la falta de recuperación. Por lo tanto, con menos recuperación, menos capacidad de entreno, menos rendimiento. Por tanto, ¿qué hay que hacer? Optimizar la recuperación, durmiendo más, comiendo mejor e intentando cuidarnos lo máximo posible. Y de esta forma, y con un poquito de suerte, podremos tener una carrera en los hierros lo más longeva posible. Porque, como yo digo siempre, ¿cuándo te vas a retirar? Nunca. No tengo ninguna intención de retirarme nunca. Siempre intentaré competir donde pueda y siempre intentaré superarme donde pueda. Luego las limitaciones ya me dirán, pero yo no me retiro nunca. Mi cabeza no se retira nunca. Luego quizás el cuerpo algún día me obligue a ello, esperemos que no. Pero la actitud debe ser siempre esa. Con esa actitud, y lo dicho, un poquito de suerte, que en la vida siempre hace falta para todo, podremos tener una carrera, creo yo, longeva, y una carrera en la que podamos mejorar rendimiento, los que se dediquen al culturismo estético, los que se dediquen a los deportes de fuerza, y tener un rendimiento alto durante muchísimos años. ¿De acuerdo? Pues bueno, esperemos que os haya gustado la forma de enfocar, nuestra visión de enfocar este tema de la bajada de rendimiento con los años, que a algunos ya le echamos un ojo, aunque sea desde la esquina. Y bueno, si tenéis dudas, como siempre, las ponéis en comentarios del canal. Esperemos, lo dicho, que os haya gustado el vídeo, que sea interesante para jóvenes y para mayores. A los mayores porque ya están en el problema, y a los jóvenes porque no os preocupéis, que la juventud es un defecto que se cura con el tiempo. Llegaréis. Y ojalá todos cumpláis muchísimos. Cumplir años siempre es buena señal. ¿De acuerdo? Pues bueno, como siempre, si queréis, nos vemos en próximos vídeos. Muchas gracias.